La verdad es que ha sido un proceso largo, muy, muy largo. Yo empecé a escribir cuando tenía 7 años, casi que aprendí a escribir y ya estaba escribiendo, ¿no? Cuenta mi madre que había un cuento que escribí a esa edad que le gustó tanto a la maestra en ese momento que llamó a mi madre y le dijo, esto no lo dejes, fomenta esta pasión por la lectura y por la escritura. Y así lo hizo mi madre, ¿no? Ese cuento me da muchísima pena porque no se conservó, pues, con los años pues se perdió, ¿no? Y me encantaría poder leerlo hoy día, ¿no? Con mis ojos de adulta, decir, uy, esto lo escribí yo a esa edad, ¿no? Y empecé a partir de ahí y no he dejado nunca de escribir. La literatura es mi voz, es mi manera de expresarme, es la manera que he encontrado desde siempre y por eso no he sido capaz nunca, salvo algunos periodos muy concretos de mi vida, de dejar de escribir, ¿no? El proceso, como digo, es muy largo y es muy complicado. Desde las provincias no se ven las cosas igual que desde, por ejemplo, una capital como Madrid. Es muy distinto. ¿Tenemos menos oportunidades? No, no tenemos menos oportunidades si sabemos movernos. Escribir es un proceso muy de soledad, muy de recogimiento, o al menos yo lo veo así, de estar contigo misma, de investigarte a ti misma, de conocerte a ti misma, y por tanto es un proceso muy solitario que se puede realizar desde cualquier parte, evidentemente. Luego el problema es el momento en el que publicas, el momento en el que tienes que hacer promoción, y ahí sí que tienes que moverte muchísimo y sí que tienes pues que moverte hacia grandes ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? En mi caso más Madrid, que me he movido más por ahí. ¿Cómo se llega a estrenar teatro, que es lo complicado, al fin y al cabo, ¿no? Pues es tener mucha constancia y tener también pues, suerte de que haya alguna compañía, algún productor que se fije en tu obra, no como fue el caso de Victoria viene a cenar, que justo había una compañía en Madrid que estaba buscando una obra que hablase de la mujer para 2 actrices, se toparon con Victoria viene a cenar, me escribieron, estuvimos mucho en contacto, yo fui muy partícipe del proceso de creación de la puesta en escena y a partir de ahí también la suerte de encontrar, primero se estrenó en el Teatro Quique San Francisco y de ahí pasó a los Teatros Luchana, que es donde está en la actualidad. La suerte de haber tenido el apoyo de la prensa, del público y que cada viernes se siga llenando la sala de Teatro Luchana para ver la obra, ¿no? También la suerte de que haya cruzado el charco alguna de mis obras, ¿no? En este caso Cartas de amor sin remitente, que es una pieza breve que llegó a estrenarse en Ecuador. La suerte de que se haya topado la persona que buscaba cierto tipo de texto con mi texto, ¿no? Pero sí que es cierto que es un proceso largo y es un proceso en el que muchas veces no ves la meta, pero que hay que tener mucha constancia y continuar. ¿Ya funciona? Vale. Gracias. ¿Ahora? No. No. Le da el botón. Ahora sí, ¿no? No. Tampoco. Bueno, el libro que no, mientras tanto, el libro que nos trae aquí hoy y que además creo que ha sido un acierto la forma en la que hemos tenido a lo mejor de convocar o de divulgar la charla de esta tarde es la relación entre un inspector de Madrid, que es Leo Vélez, que se aparece por primera vez en La absurda existencia de Dalila Conde. Es un inspector absolutamente, digamos, carismático. O sea, enseguida te haces con el personaje del inspector, pero ¿qué ocurre? Que este inspector recibe una carta en la primera página de la novela, no estoy desvelando nada, en la que un asesino en serie le avisa de que va a proceder a realizar una serie de asesinatos, nunca mejor dicho, y quiere que sea él el que vaya, el que lo investigue. No porque sea el villano contra el héroe, sino porque necesita que salga en la prensa y este periodista es muy mediático. Este autor, jolín, ¿cómo estoy? Este detective es muy mediático.
Entonces, simplemente es una herramienta para el asesino, ¿no? Y esa misma noche que recibe la carta, aparece el cadáver de una anciana de 86 años, apuñalada en su habitación, con 5 manzanas alrededor, con un olor a manzana potenciadísimo, hasta el punto de que cuando entran los inspectores de policía en la escena no huele a sangre ni huele a manzana. En la pared está escrito 11 y 20, con sangre. A partir de esos datos van a empezar a hilar, van a tirar del hilo y van a encontrar una relación entre esta mujer y alguien que fue víctima en el bombardeo del mercado el 25 de mayo de 1938 en Alicante. A partir de aquí, todas las víctimas que van a ir apareciendo y toda la trama va a oscilar entre el Madrid de 2017 y Alicante de 1936 a 1939. Es un punto de vista muy original para tratar la importancia, darle valor a las víctimas que se perdieron en el mercado y que nunca nadie, no se han hecho grandes memorias ni grandes homenajes, no ya al hecho en sí. Al hecho en sí todos los años lo recordamos, pero las personas que había allí tenían una vida y tenían una historia detrás que puede desencadenar hoy en día también en determinadas consecuencias, porque la barbarie tiene consecuencias no solo en el momento, sino las secuelas que deja en los corazones y en la mente de la gente que ha estado relacionada con una víctima inocente, ¿no? Yo quería preguntarte, porque además esta novela está basada en una obra de teatro escrita, que escribes antes, que es Pasajes a Orán. ¿Cómo surge la historia? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y cómo se te ocurre primero plasmarla en obra de teatro y luego pasarla a una novela negra? Sí, Pasajes a Orán es una obra que escribí allá por el 2014, si no recuerdo mal. En ese momento el tema del bombardeo del mercado central no estaba tan en auge, o no se había hablado tanto, no se había realizado tanta investigación alrededor, no salía tanto en prensa, ¿no? Como hoy día afortunadamente pues parece que se está recuperando mucho la memoria de este hecho tan terrible, ¿no? A mí era un tema que yo conocía desde la universidad y me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Que un bombardeo en el que murió más gente que en el propio Guernica no fuese tan conocido, ¿no? Como Guernica, porque al mercado central nadie le pintó un cuadro, también es cierto, ¿no? Pero había quedado como borrado, ¿no? Como muy difuminado en la memoria. Y yo quería rescatar esto. En Pasajes a Orán hablo también de los últimos días de la Guerra Civil en Alicante, del último barco, del Stambrook, que sale hacia el exilio, y también aparece el tema del mercado central como eje de esa obra de teatro. El problema es que yo investigué mucho, trabajé muchísimo para escribir Pasajes a Orán, pero con el teatro, quizás la gran pega del teatro es el tiempo. El teatro tiene un tiempo limitado. Si es hora y media, es hora y media, ya está, hasta aquí puedo contar, ¿no? No puedo extenderme más. Y en cambio, la narrativa, la novela, sí que te ofrece poder profundizar mucho más, ¿no? en ese hecho. Y a mí con Pasajes a Orán siempre se me quedó un poco en el tintero el decir, ay, me hubiese gustado contar más sobre esta historia, ahondar más en las víctimas, porque sobre todo a mí me interesa mucho ya no la perspectiva histórica en sentido bélico, en sentido político, sino que también, ¿no? Pero ahondar sobre todo en las personas, en las víctimas, que tenían una vida y que de repente esa vida desaparece, se destruye, todo cambia, ¿no? Y Pasajes a Orán me sirvió sobre todo para conocer y profundizar, pero me quedó, como comento, el regusto amargo de decir, ay, hubiese querido contar mucho más, ir más allá. Entonces, después de escribir La absurda existencia de Dalila Conde, sabía que iba a continuar con la saga del inspector Vélez, sabía que quería hacer algo histórico y fue cuando en ese momento de lucidez dije, uy, ¿y si recuperamos el tema del mercado central, profundizando, hablando desde el punto de vista de las víctimas y contando incluso casos reales, ¿no? De testimonios, ¿no? Porque yo cuando estuve documentándome para Pasajes a Orán,
una de las líneas de investigación que seguí fueron víctimas, supervivientes de ese bombardeo, ¿no? Hablé directamente con varias personas, tuve el placer de hablar con ellos, que me contaran pues cómo lo habían vivido, ¿no? O cómo lo había vivido algún familiar cercano, si eran muy jóvenes, ¿no? Cuando ocurrió. Entonces, claro, todos esos relatos fui construyendo los personajes que aparecen en La niña del mercado, que para mí pues, ha sido la manera de poder volcar toda esa investigación, de poder dar voz a todas esas víctimas silenciadas, borradas de la memoria, desgraciadamente, y contribuir mi pequeño granito de arena a esta revisión de la historia que se está haciendo últimamente y a que no caiga en el olvido, sobre todo, el tema del bombardeo del mercado central, que se recupere y que se conozca por el gran público. A mí me sorprendía mucho en el año 2014, pues un poquito antes, cuando empecé con la investigación, que mucha gente de Alicante no conocía el bombardeo del mercado. Claro, te quedas y dices, pero si es nuestra historia más reciente, ¿cómo no vamos a conocer algo así? Pues me alegra muchísimo haber podido contribuir de mi humilde manera a que se recuerde o se conozca. Y además lo haces de tal forma que acercas ese hecho en un formato que además está en auge, como la novela negra. Es decir, que hay mucha gente que llegará porque está interesada en la historia, pero hay otra gente que llegará de rebote leyendo una novela negra, y eso también es una labor de difusión de la historia de Alicante que a mí me parece necesaria, y además en este caso me siento orgullosa de que sea a través de esta novela que además me gustaría que también entrases no ya solamente en el tema central, ¿no? En torno a qué giran los crímenes de esta novela, sino cómo nace el inspector Leo Vélez, por ejemplo, porque es un personaje muy curioso, no es el típico... Sí que tiene algunos rasgos de los inspectores típicos de novela negra, como Balan, ese pasado tormentoso que le lleva a tener que controlar el alcoholismo, llevar y tal, pero tiene otras características y tiene su guerra interna dentro de la comisaría con sus propios subordinados que se le pone... porque es muy guapo, es un tío muy, muy atractivo, y además pues genera envidias y genera suspicacias, ¿no? Entonces, toda la trama también que hay dentro de la comisaría que acompaña y que favorece o entorpece la investigación de los crímenes, ¿no? Es decir, cómo se te va ocurriendo toda esta trama y sobre todo el personaje principal, que es el de Leo, que es para hacer una saga, ya te digo, divertidísima, además. Pues cuando creé al personaje, esto me viene porque yo básicamente soy dramaturga, ¿no? Empecé escribiendo, o mi gran producción está dentro de la dramaturgia. Entonces siempre digo que soy creadora de personajes. Incluso una vez una persona que me dijo, es que en tus obras de teatro el tema es casi anecdótico, para dar el pistoletazo de salida. En realidad son obras de personajes, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta, crear personajes. Cuando creo el mapa, la escaleta, ¿no? En lo que más énfasis pongo es precisamente la creación del personaje, y no solo del personaje principal, de protagonista, antagonista o incluso de los secundarios, incluso de los personajes accidentales también, ¿no? Me gusta, yo soy de las que pone una tabla de información que luego no va a aparecer nunca por ningún sitio, pero yo la conozco. ¿Por qué? Porque me gusta conocer mucho a mis personajes. Y con Leo Vélez puse más énfasis todavía, porque era un personaje que quería conocer a la perfección, que quería crear desde lo más amplio a lo más específico, que no se me escapase nada de él, aunque a veces no lo entiendo y se me escapa un poco, pero bueno, eso son gajes del oficio. Sí, muchas veces hay personajes que te traicionan, es verdad, ¿eh? Hay un personaje en esta novela que me ha traicionado, que no contaba con él en la primera parte, que es el inspector Arjona, y aquí cobra mucho más protagonismo, ¿no? Porque de repente te traiciona el personaje y dice, aquí estoy yo, vamos a investigar más sobre mí, ¿no? Y eso también es bonito. Leo Vélez, quizás una de las características principales que tiene, que no suelen aparecer en novela negra, es que es un personaje homosexual. Y era justo algo que yo tenía en mente desde el primer momento en el que creé tanto el personaje como la primera parte y la segunda. ¿Por qué? Porque en novela negra
los personajes LGTB son personajes que tradicionalmente o son la primera víctima o son motivo de mofa o directamente no aparecen, ¿no? Entonces me gusta que en la novela negra esté cambiando un poco todo esto, ¿no? Que veamos que cada vez encontramos protagonistas detectives femeninas, protagonistas LGTB que no son una mera anécdota, ¿no? Sino que tienen su protagonismo y su porqué. Era la principal idea que tenía al crear este personaje. De ahí todos los fantasmas internos del pasado que tiene, la problemática que tiene pues, con su padre, además esas luchas internas que, claro, estamos hablando pues, a veces de generaciones distintas, a veces pues, de cierta parte, ¿no? Del cuerpo policial que pues, por idea, por ideología y demás pues, no acepta, ¿no? A estas personas. A partir de ahí ya fui creando un personaje que creo que es muy intenso. Es un personaje que a veces tengo que alejarme de él, porque es tan intenso como yo, que chocamos muchísimas veces. Digo, a veces tengo que dejarte apartado para poder respirar yo, ¿no? Pero sí, la verdad es que estoy muy orgullosa de este personaje y me lo paso muy bien con él. Sí, es que además el personaje, además de intenso, pues tiene una característica que se sale un poco de lo que estamos acostumbrados a leer en la novela negra, porque siempre damos con el... O bien ahora con las novelas de Dolores Redondo, de Eva García, y son mujeres, ya han metido mujeres investigadoras y tal, pero casi siempre damos con inspectores que ya son mayores de 50, de 60, que están casi ya de retirada, vienen muy traumatizados porque ya han sufrido, han visto muchas cosas, están dados al alcoholismo y tal, y este es prácticamente millennial. No es millennial, pero sí que es generación Y, ¿no? Tiene 40 años, acaba de cumplir 40 años, ¿no? Entonces, su forma de ver el mundo y su forma de relacionarse con el mundo también es distinta. De ahí que, por ejemplo, el tema de la homosexualidad pues sea un tema que se trata abiertamente en la novela y hay una escena muy graciosa en la que pues él va a ver la escena del crimen y no estoy desvelando nada, no digo, pero ve que hay una vecina del edificio en el que ha ocurrido que está ahí a ver si lo ve, y dice, yo no me voy de aquí hasta que no vea al famoso, yo no me voy... No. Y el compañero de él, por favor señora, vuelva a su casa y tal, estamos trabajando y tal, que yo no me voy de aquí hasta que no vea el de la tele, ¿qué tal? Y al final sale él, ¡uy, es más guapo en persona que en la tele! Y tal, y una anciana que dice, y cuando se va dice, qué pena que sea homosexual, no dice homosexual, no dice qué pena que sea tal, y se queda el otro y dice, ¿en qué momento ha trascendido mi homosexualidad a la gente de... O sea, ¿en qué momento se ha enterado la gente de que yo soy homosexual, ¿no? Y entonces juega mucho pues con ese estereotipo que había, que ya se va rompiendo, pero que todavía queda según la generación con la que se relacionen. Y en la misma policía, dentro de la misma policía. Sí, exacto. Es que es muy importante el tema de las generaciones y de cómo se interrelacionan y cómo su relación del día a día, ¿no? Me parece muy interesante porque son choques que al final pues, generan conflictos o situaciones un poco más cómicas, pero que pueden llegar a generar conflictos todavía superiores, ¿no? Y es lo que le ocurre a él. No se relaciona igual con su generación, aunque a veces dentro de su generación también tiene ciertos problemas, que con otras generaciones, ¿no? Y está bien también, porque también incluso aparecen personajes que son más mayores que él y tampoco les importa, ¿no? Y está bien, ¿no? Ver todos esos puntos de vista de los diferentes tipos sociales, que sí, somos personas, la sociedad tiene cabida para mucha gente y está bien pues no siempre centrarnos, ¿no? Solo en una parte de la sociedad, ¿no? Sino tocar, jugar con los diferentes puntos de vista. Me parece muy interesante y que enriquece mucho los relatos. Hay otro factor también que, por ejemplo, es que no me quiero ir a la parte de la novela a partir de ya la mitad porque si no voy a... Pero hay, por ejemplo, la raíz de la primera víctima, yo visualizaba el edificio de mi abuela, porque es un edificio en el que las vecinas son señoras pues, de esa edad, de 80 años en adelante. Entonces todas tienen sus cosillas y sus
pues esta es no sé cuánto, pues esta es y su personalidad, ¿no? Y lo mismo una es una desenfadada que se va y dice, pues eres más guapo, pues qué le pena que seas gay. Y la otra está por una mirilla, ¿no? Y cada una tiene su forma de dar información o de ocultar información, tal, según... Y luego ves eso, ves esos diferentes rasgos en esas generaciones y luego los diferentes rasgos en las nuevas generaciones y choca ver además investigar un crimen que ocurre hace 80 años, o sea, irte a investigar a un personaje o a una vinculación con algo que ocurrió hace 80 años, pues te lleva a que, claro, los medios que tienes para investigar no son los que tienes ahora. Y la búsqueda de fotos... Me hizo mucha gracia cuando, a raíz de un álbum de fotos, yo estaba todo el rato pensando, si lo pondrá detrás de la foto. Claro, es que eso tampoco estoy desvelando nada desde el principio de la novela. Pero claro, recurren a un álbum de fotos en blanco y negro del año 38. Entonces, no saben lo que se ve en las fotos, porque es el edificio del mercado, pero hasta que descubren que es el edificio del mercado, pues pasan 2 páginas, que no estoy... Es muy difícil hablar pensando, que no piensen que estoy haciendo spoilers. Pero claro, están ahí buscando como locos y yo estaba pensando todo el rato, seguro que lo pone por detrás de la foto, porque mi abuela en todas las fotos por detrás ponía Mayo del no sé cuántos, Julito, no sé quién y no sé cuántos. Entonces, ahora que he sacado todos los álbumes de fotos de casa de mi abuela, están todas las fotos por detrás con el y digo, ostras, es que son cosas muy... Son detalles que te hacen entrar y empatizar con los personajes y está muy bien, muy bien trabajada lo que es la trama de la novela. Yo creo que da para saga. O sea, da para saga... ¿Lo tienes pensado? ¿Tienes pensado hacer próximos libros de Leo Vélez? Sí, realmente Leo Vélez es una trilogía. Ah, es trilogía. Es trilogía, sí. Vamos a tener que expandirla más. Bueno, yo encantada, disfruto muchísimo con el personaje. Estaba pensando como una trilogía, esta es la segunda parte y pues nada, yo ya estoy trabajando en la tercera. Eso habrá que... ¿Y con qué más proyectos estás ahora? Porque también tienes muchísimo de juvenil. Sí, me interesa muchísimo la literatura juvenil y me parece muy complicada de abordar. La verdad, siempre parece que tengamos la parte infantil juvenil como un poco denostada, como un poco que es literatura de segunda, y a mí me parece tan importante, tan esencial poner el foco en ese tipo de literatura, porque al fin y al cabo son las primeras lecturas de una persona en la infancia o de un adolescente, que es para mí la etapa más difícil que tiene el ser humano, porque es la etapa en la que estás batallando contigo mismo, ¿no? En la que te estás formando como persona, te estás formando como la persona, como el adulto que vas a ser en el futuro, ¿no? Entonces le tengo muchísimo respeto porque me parece muy complicado. Además, el público juvenil, sobre todo, adolescente, es un público muy exigente. Nos quejamos mucho de la juventud actual, que no leen, para mí es falso. La juventud lee muchísimo más de lo que pensamos. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hace de la manera que lo hacíamos nosotros. Lo mismo, pues ya no leen tanto libro físico, que también leen. Lo digo como... Exactamente, leen a través de plataformas digitales como la famosa Wattpad. A mí me ha sorprendido mucho, yo soy docente, trabajo con adolescentes todos los días, me ha sorprendido mucho ver precisamente esta aplicación instalada en muchos móviles de mi alumnado, que no van a encontrarse siempre con los mejores libros del mundo, con la mejor literatura del mundo, es cierto, pero están leyendo. Y es un trampolín para después interesarse y leer otro tipo de literatura, ¿no? Y como decía, pues es un público muy exigente, al que le tengo muchísimo respeto y al que no se engancha tan fácilmente. Sí que tengo, sobre todo, teatro juvenil, piezas cortas juveniles, y sí que tengo intención de abordar a través de la narrativa algo juvenil en breve. Está todo esbozado y preparado, pero creo que le tengo tanto miedo que dejo que se me crucen otros proyectos primero, antes de abordar precisamente algo que pensaríamos que es más fácil, ¿no? Que el lenguaje a lo mejor pues está con menos florituras, ¿no? Menos rebuscado, ¿no? Tiene que ser un poco más llano. En cambio, a mí me parece muy complicado y en ello estoy. A mí lo que me parece más complicado de escribir para jóvenes es que coges un tema y se te desactualiza en un año.
Sí, también. O sea, yo me acuerdo cuando Inma Chacón sacó Nick, que es un caso de acoso a través de las redes sociales, de una obsesión entre bueno, es una relación a través de un chat en la que, bueno, pues hay una relación de abuso, ¿no? Y bueno, lo escribió un poco para prevenir el que no hablasen los chavales con gente desconocida, que tal, un poco mentalizarlos a ellos en los institutos y esto. Y ahora dice, ¿quién se mete en un chat? Lo hacen a través de Instagram, con los compañeros. Es decir, ahora ya está desactualizado este tema. Y ahora ya habría que escribirla pensando que en Instagram te pueda entrar alguien, que te vea las fotos, que... Entonces, claro, se te desactualiza. Ahora, dentro de 2 años, Instagram quiebra y ya no va, ya no extrapolan. Ahora es TikTok, ya. Ahora es TikTok. Entonces, claro, se te va. Yo los temas de los adolescentes, de hablar de los adolescentes, le veo esa dificultad, sobre todo. Es que el mundo va muy rápido. El mundo de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, cada día hay algo nuevo. El otro día incluso me comentaban que ya hay una nueva red social, no sé decir el nombre, que es como la antítesis de Instagram. Me decían el alumnado que Instagram muestra tu parte bonita, ¿no? Te haces la foto con los filtros, y ahora hay una red social que dicen no, que es una foto en el instante de lo que estás haciendo de verdad. Y no puedes editarla. Y no puedes editarla. Y fíjate, hemos pasado, ¿no?, de un lado a otro. Sí, para no crear falsas imágenes en las redes, ni una vida falsa, ni... Que por cierto está muy bien, me parece muy inteligente. Sí. Luego tiene también su contrapartida, claro, que todo el mundo sabe lo que estás haciendo en cada momento. Pero bueno, ya sabemos que hoy día la privacidad pues está como está, sobre todo por parte de la juventud, que a veces no son conscientes de que necesitan esa privacidad y necesitan no dar tanta información sobre ellos mismos. Muchas veces se lo digo a mis alumnos, cuidado con lo que subes ya realmente no te pertenece, ya está en las redes, hay que llevar muchísimo cuidado, es verdad, se les advierte muchísimo con charlas en los centros, desde el propio profesorado, pero bueno, siguen cayendo. De los alumnos bueno, el tema de Wattpad, ¿conocéis Wattpad, la aplicación? ¿Os suena? Porque no solamente para adolescentes, lo que pasa es que lo utilizan sobre todo los adolescentes. Wattpad, tú puedes estar escribiendo una novela e ir publicando capítulo a capítulo y la gente se suscribe para seguir leyéndola e incluso puedes pedir una mensualidad, por ejemplo, de 1 euro para apoyar tu trabajo como escritor. Es decir, lo que estamos dando pasos de gigante en los últimos años para acabar con la edición tradicional. O sea, la edición tradicional se va... En 10 años calculo que habrá cambiado completamente el sector editorial, porque además de que tú te puedes suscribir para seguir leyendo lo que escribe esa persona y tal, hay chavales que ya se sacan un sueldo escribiendo gracias a otros chavales que los leen, y chavales que empiezan a escribir para intentar ganarse un sueldo. Entonces, incentiva también la creación literaria. Claro, si no tiene calidad, no se suscribe nadie, no ganan dinero. Es decir, que también les puede motivar a ellos a perfeccionar la escritura. O sea, es decir, que es una plataforma que yo le veo muchas posibilidades y creo que es positiva. Y ahora en las ferias del libro se están encontrando con que llaman a chavales que han tenido éxito en Wattpad, que son adolescentes, y tienen unas colas descomunales, y o bien imprimen X libros para la feria, o bien te firman una foto con la portada que haya porque, claro, nos preguntamos muchas veces, sí, el libro electrónico, pero ¿dónde te firma el autor? Pues vamos a coleccionar postales. A este ritmo, sí, es verdad. Es verdad, sí. Pero es muy interesante también porque hay autores que se están fijando precisamente en Wattpad. Si no me equivoco, Javier Roscas está escribiendo en Wattpad ahora mismo, incluso desde las plataformas de televisión, Netflix y demás, están fijándose en Wattpad para sacar series de ahí. No... Porque la temática que les interesa a los chavales, lo tienen fácil. ¿Qué libro es el más leído? Pues de esta temática interesa una serie. Ya está. Pero bueno, el mundo avanza, la literatura también, y ahí está, no podemos darle la espalda tampoco a estas nuevas plataformas, ¿no? Esta nueva manera, ¿no?, de hacer literatura. Sí, yo lo descubrí con Blue Jeans. Fue Blue Jeans el que me habló por primera vez de Wattpad, y la verdad es que investigué y me parece muy interesante de cara a eso, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que necesitan... El problema de los jóvenes es que necesitan un feedback inmediato.
porque es a lo que se han acostumbrado a través de las redes sociales. Entonces, para ellos escribir una novela, mandarla a una editorial, esperar que te conteste la editorial, cuando te la publican ya ni se acuerdan de cuándo la habían escrito ni por qué y se avergüenzan incluso de la novela. Claro, en el Wattpad escriben un capítulo, lo suben y tienen un feedback inmediato de la gente diciéndoles ¿y qué va a pasar? ¿Y qué no sé cuántos? Y entonces eso resulta adictivo, al escritor le resulta adictivo porque tiene una alimentación constante. Entonces estamos en la cultura de la inmediatez llevada ya a la literatura, cuando la literatura siempre ha sido, como tú has dicho al principio, un trabajo de meditación, de soledad, de preparación y tal. Ahora estamos convirtiendo también en la inmediatez de... Las redes sociales están arramblando, ¿no? Con todo, arramblaron con la música a través de plataformas como Spotify y tal, y ahora pues estaba tardando en llegar al mundo del libro y ha llegado. Ha llegado, sí. Era inevitable también que llegase. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, intervenir, comentarle a Olga algo sobre sus libros, sobre sus proyectos. El libro que tenemos aquí, que no está la mesa de venta, os lo envían antes la editorial en 24 horas. Ahora sabéis que, bueno, las pequeñas editoriales siempre estamos con los problemas, con las distribuidoras, con la cantidad de libros que haces, etcétera. Entonces, claro, a veces es difícil conseguir tener un número de libros para un evento concreto, pero a través de mareditores.com o .es, no me acuerdo, pero Mareditores no tiene pérdida. El libro os lo envían en 24 horas a casa. Olga, más cosas. Mientras se piensan lo de las preguntas, porque luego empiezan y no paran. Claro, es que levante la mano el primero es difícil. Luego ya a partir del primero ya no... ya se ha roto el hielo y ya la gente pregunta más. Pero, por ejemplo, ese tema de las editoriales. ¿Tú cómo llegas a Mar Editores, por ejemplo? Porque esta novela, si lo hubieras sacado Planeta, sería un bestseller. Seguro, por la visibilidad. Porque una novela necesita la visibilidad primero y luego sostenerse por la crítica de la gente que la lee y la recomienda. Si una novela no se sostiene por la propia calidad de la novela, a los 3 meses, cuando se acaba la campaña, desaparece la novela. O sea, ya nadie habla de ella. Pero esta novela tiene todos los ingredientes para que hubiera salido, por ejemplo, en un sello grande que le hubiera dado al personaje, ahí le hubiera creado un... Claro, cuando empecé a publicar hace ya bastantes años. Claro, no tienes nombre, no eres nadie, ¿no? Yo lo hice de la manera tradicional. Escribí la primera obra de teatro, que se llamaba El atardecer de cristal, y lo envié a diferentes editoriales que editaban teatro, ¿no? Una de ellas, Ñaque, contestó, le gustó el tema, le gustó la obra y decidió publicarla. Me publicaron la segunda, lo que el tiempo nunca curó, pero al no estar yo muy contenta ni con la difusión, ni con la edición y demás, pues la tercera obra, que era Pasajes a Orán, precisamente, sí que decidí intentar buscar una editorial, pues un escalón un poquito más arriba, ¿no? Y ahí fue como llegué a Ediciones Irreverentes, que Ediciones Irreverentes y Mar Editor pertenecen al mismo grupo editorial, solo que Irreverentes edita teatro. Al editor le gustó Pasajes a Orán, y a partir de ahí prácticamente toda la producción, salvo alguna cosita que tengo con Antígona y demás, ha estado dentro de estas dos editoriales. Pero lo hice de la manera tradicional, enviando mucho, tocando muchas puertas, recibiendo muchos noes, hasta que recibes el primer sí. Que claro, en ese momento es maravilloso, ¿no? O sea, que das esperanza a los autores que siguen enviando a puerta fría, digamos, los manuscritos. Yo digo que sí, ¿no? Es complicado, si es que es cierto, es complicado, es un mundo, un sector muy complicado, pero si no lo intentas... ¿Y cuánto tardaron desde que enviaste el manuscrito en responderte? En la primera, Coñaque, cuestión de 2-3 meses. Que realmente... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, sí. También había enviado muchas otras que nunca contestaron. Nada, claro, ni sí ni no. Ni todo lo contrario. ¿Y con las novelas? Las novelas, como ya estaba dentro de Ediciones Irreverentes, ya había publicado, porque he publicado muchísimo relato corto también en antologías, con Irreverentes y con Mar Editor, ya me conocían. Ya pues, la novela, lo que pasa es que la primera lo que hice fue presentarla al premio Wilkie Collins. Era la primera novela que escribía y dije, pues venga, vamos a intentarlo. Es un premio de novela negra. No me esperaba estar entre los finalistas, ni muchísimo menos ganar.
Y a partir de ahí ya pues también es más sencillo, ¿no? Cuando ya te avala un premio, cuando ya has tenido pues ciertas ediciones, la crítica pues te ha sido favorable, has tenido la oportunidad de ir a festivales como la Semana Negra de Gijón o el Festival Tenerife Noir, pues evidentemente luego es mucho más sencillo abordar otra novela y más una segunda parte, ¿no? Dentro de una misma saga. Yo os miro por si alguien levanta la mano, que está ahí la pobre María con el micrófono esperando que alguien se lo quite de las manos. Ahí, Juan Luis. Otro que no va. Problema, sí, ya. Bueno, primero, gracias por vuestra presencia, por contarnos estas cosas tan interesantes. Bueno, tengo que decirte que yo he venido, bueno, soy Juan Luis Mira, algunos de vosotros me conocéis, me dedico sobre todo al mundo del teatro desde hace muchos años y de vez en cuando escribo novela, de vez en cuando. Entonces he venido porque me ha llamado la atención lo de la novela negra. También conocía a la autora, pero sobre todo por su vertiente teatral, porque ya empieza a tener un nombre y ahí que despunta dentro de lo que es la dramaturgia valenciana. Y venía por eso, pero me he quedado un poquito de piedra cuando he visto una serie de coincidencias que tengo que comentaros, ¿no? Porque, mira, ya voy a hacer promoción, y perdonad, pero te informo también porque seguro que algo le va a interesar. El 21 de mayo, conmemorando el aniversario de la masacre en el Mercado Central, presento en el Teatro Principal, una obra que se llama Dentro de una hora, que es la última hora de 8 personajes que trabajé, como tú, a partir de investigación personal, de boca a boca, que fui a piso por piso, persona por persona, para subir al escenario a 8 alicantinos, alicantinas, que ese día era la última hora en la que iban al Mercado Central antes de que pasara lo que tú has comentado y que la ciudad de Alicante siempre ha vuelto la mirada. Realmente es algo tremendo, como tú dices. Aquí no tuvimos un Picasso que nos pintara, pero lo que sucedió aquí fue mucho más tremendo que lo que sucedió en Guernica. Pero los vascos tienen eso, que lo venden todo mucho mejor que nosotros. Entonces, bueno, no era una cosa para venderlo, pero tampoco para ocultarlo. Y bueno, yo escribí una obra que ya hemos representado y que lo presentaremos en el Principal. 21 de mayo, apuntaros los que os interese, porque vais a ver una cosa muy alicantina, además interpretada por 2 actores de Elche. Que lo sepas. Ya hemos hecho muchas funciones por toda España y ahora tocaba hacerla aquí. Curiosamente, cuando ha dicho la niña del mercado, digo, uy, no será del mercado, porque qué coincidencia. Y tengo que decirte que esto pertenece a una trilogía, es que es pura coincidencia, perdonad, pero te lo digo porque evidentemente aquí la protagonista eres tú y es tu libro, pero son puras coincidencias con gente que escribe también, que tiene las mismas inquietudes que tú sobre nuestro entorno, ¿no? Pues tengo una obra de teatro dentro de esa trilogía que se llama Mar de Almendros, que habla de Orán y habla del Stambrook. Sí. Esa función, no sé si la has llegado a ver, la has llegado a ver, pues la representamos aquí en el puerto de Alicante, hicimos 30 representaciones, más de 30 representaciones en el muelle donde zarpó el Stambrook. Y qué casualidad, yo vengo ahora por lo de la novela negra y me encuentro que está Orán y que está el Mercado Central y que están historias que al final, Olga, lo que te quiero hacer es una reflexión sobre cómo la gente de aquí nos encontramos con un material, entre comillas, para la ficción, a partir de la realidad animal en esta ciudad, de cosas que, pues lo que tú decías, Mar de Almendros, que habla del Stambrook, que habla del puerto de Alicante, cuando la gente huía despavorido porque las tropas italianas, fascistas, venían aquí el último día de la guerra y la gente se suicidaba, se tiraba en el mar y todas las cosas que cuenta Max Au y todo esto. Pues algo tremendo que está lleno de posibilidades, sobre todo de acercar a la gente de aquí.
Y era curioso cómo después de las representaciones, te digo que hemos tenido la suerte de hacer muchas, la gente viene a hablar con nosotros, con los actores, o viene incluso a hablar conmigo, ¿no? Y me dicen, oye, yo no tenía ni idea de que esto había pasado. Y no saben, por ejemplo, que el campo de los almendros ahora es unas galerías en donde hay unos cines y demás, pero allí fue un campo de concentración y la gente de Alicante no lo sabe. Y no sabe que murió tanta gente inocente simplemente porque pasaba por ahí, ni que las tropas italianas, ni que el bombardeo italiano con un nieto, con un sobrino de Mussolini, fue uno de los que bombardearon esta ciudad, ¿no? Y que arrasaron. Incluso, es tremendo, incluso que en las entrevistas que yo hacía, había alguno que comentaba que por ejemplo, a su abuelo lo habían matado los rojos en el mercado. Me lo decían así. Sí. Es tremendo, ¿eh? Y yo decía, a ver, explícame. Sí, en la guerra él vendía sardinas, eso fue un caso muy concreto, ¿eh? Él vendía sardinas y le cayó una bomba, sí, las tropas, los rojos lo mataron. Y eso es lo que ha quedado. Y entonces yo creo que el silencio mata al final en el tiempo mucho más que las bombas, ¿no? Y para eso, pues Olga, te agradezco que además no solamente hayas contado y hayamos coincidido en un tema que nos toca a todos, a vosotros y a los que estamos aquí, sino que además le hayas dado el toque ese de ficción de novela negra, que por supuesto voy a leerla porque quiero saber las vueltas que le habrás dado para contar un tema que nos toca por dentro, ¿no? Por eso, muchas gracias y aprovecho pues simplemente por la coincidencia, porque yo venía aquí a enterarme de una novela negra y me he enterado de muchas otras cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Luis. Gracias, Juan Luis. Sí, yo he visto Mar de Almendros, me encantó en su momento, hace ya tiempo. La verdad es que es maravilloso, ¿no?, que coincidamos en estos temas, que como dices, un tema tan terrible, ¿no?, que se le ha dado la espalda tanto y que haya sido, ¿no?, borrado, ¿no?, de la memoria. Y me encanta ver que cada vez somos más los que nos interesamos por estos temas y le damos voz, le damos visibilidad, ¿no? Es maravilloso coincidir en precisamente estos temas, ¿no?, para que la gente conozca, sepa lo que ha ocurrido y darle sobre todo esa voz a las víctimas y ese homenaje, ¿no?, que sea desde un escenario, desde una novela, pero darle ese homenaje a las víctimas que no tuvieron, ¿no?, en ningún momento. No sé, me parece maravilloso. Muchas gracias, Juan Luis, de verdad. Y me apunto la fecha del 21 de mayo. Quería preguntarte, bueno, felicidades por tu trabajo en general, ¿no? Felicidades a Marina también por la presentación. Y bueno, quería preguntarte dónde conseguiste la documentación, los nombres de las víctimas, ¿dónde lo lograste? Pues la documentación, cuando me documenté para Pasajes a Abraham, a mí me resultó muy complicado, ¿no? Cierto es que al ser historiadora, pues sí que tengo acceso a fuentes o sé buscar las fuentes, ¿no?, de una manera un poquito más rigurosa. Tuve que acudir a, sobre todo, mucha bibliografía editada por diferentes estamentos. El tema de las víctimas es un poquito de boca a boca, ¿no? De casualidad que conocía a una persona que su madre había estado en el mercado ese día. Poquito ahí pues vas preguntando, vas tirando, oye, pues yo conozco a un señor que va al mercado y que es muy mayor y que fue víctima también. Poco a poco ahí vas pues investigando, una investigación muy de calle, ¿no?, de tirarte a la calle, de preguntar, de hablar. En Elche pues hemos tenido la suerte, ¿no?, de tener pues dentro del teatro una familia reconocida que se sabe, ¿no?, que estuvo en el Stambrook y demás, ¿no?, y tuve la suerte de poder acceder a las hijas, ¿no?, de estos señores que marcharon en el Stambrook. Creo que me habían dicho a mí.
Entonces, pues eso, es tirar mucho de hilo, preguntar, y todo lo que la bibliografía tradicional no te da esas respuestas porque no están directamente o no las sabes encontrar, pues buscar directamente a la gente que sabes que te puede proporcionar esa información. Pero fue un trabajo bastante complicado y largo. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues mira, bueno, yo soy Marina Limiñana. Me surgen dos cosas. Primero, estaba dándole vueltas a lo de la construcción de los personajes, que es un tema apasionante, pero cuando dices que un personaje te comió, digamos, o sea, un personaje que supongo que era secundario o has dicho que tenía menos importancia y de repente ganó peso, ¿no? Me obsesiona mucho eso, el qué sucede para que un personaje de repente gane ese peso ¿no? Coma y llegue a ese punto. Y luego, por otro lado, de todo lo que se está hablando del mercado central, el Stambrook y todo esto, estaba pensando yo si te fue fácil acceder a que las personas hablaran. Porque yo también soy alicantina y desde mi conocimiento, desde lo que yo he visto y vivido, creo que se ha silenciado que las personas que han vivido ese momento, hubo como un pacto no escrito de callar. Nadie hablaba, nadie contaba nada. Entonces, ¿cómo ha sido, si te ha resultado fácil o no? Pues muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, esto ocurre mucho cuando yo soy una escritora muy de mapa, una escritora que lo tiene que tener todo muy estructurado antes de empezar a escribir, sobre todo porque no me gusta dejarme cabos sueltos y no caer en incoherencias, ¿no? Entonces, de ahí que estructure tanto, ya sea la obra de teatro o la novela, y sobre todo que conozca muy bien a los personajes. Pero hay veces que durante el proceso creativo, evidentemente, ya te dejas llevar, ¿no? El momento ya de la escritura pura. Y hay veces que hay personajes, como me ha ocurrido con estas dos novelas, que no era ni secundario, era más casi terciario, iba a ser, ¿no? En un principio, que empiezas a apoyarte en ese personaje, que te das cuenta que de la manera en la que lo estás construyendo y está avanzando la trama, le da muy bien la réplica a tu protagonista, y a partir de ahí te das cuenta cómo empieza a cambiar. Como ya no es ese personaje accidental o terciario, que ya ha pasado a ser secundario, pero un secundario con peso, que además tiene detrás su propia historia, que a lo mejor le habías construido y no tenías la intención de plasmar en la novela, pero que sí que aparece o acaba apareciendo, ¿no? O acaba apareciendo un poco más del mundo, del universo de ese personaje, porque empiezas a depender, entre comillas, un poco también de él, porque le da, como digo, la réplica a tu protagonista, porque es un gran apoyo para tu protagonista y te da una salida a ciertas tramas, ¿no? Pero esto ocurre siempre dentro del proceso creativo y es muy bonito que ocurra, ¿no? Porque te sorprende, ¿no? A ti misma, lo tengo todo bien estructurado, pero también me he salido, ¿no? de mi propia estructura, ¿no? De mi propio mapa, que también está bien, ¿no? Dejarse un poquito ahí a la improvisación. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues fue muy difícil que la gente hablara. De hecho, en la novela no aparece ningún nombre, ni ninguna dedicatoria, ni ningún agradecimiento a ninguna de estas personas, porque no quisieron que se dieran sus nombres. Me resultó muy complicado y también es cierto que hay gente que no quiso hablar. Que yo pregunté, insistí, pero me dijeron que no iban a hablar del tema. Porque es verdad, es un tema que ha sido silenciado y que cuesta muchísimo que se hable de él. Y como decía, pues afortunadamente estamos rescatándolo, ¿no? Desde nuestro granito de arena, que es la literatura. Pero fue muy, muy complicado hacer hablar a cierta gente y como te digo, no aparece ningún nombre porque no se quiso. No quisieron aparecer. Bueno, voy a intentar aportar algún lapsus que en las intervenciones están. Bueno, en primer lugar, soy desconocido, presentarme, solo llevo aquí 6 o 7 años en una playa cercana para quitarme el frío de la meseta. He sido colega durante 45 años como catedrático de instituto, de aquellos
que llaman de pata negra, que nos decían. Bueno, y que luego la LRU dijo que íbamos a ir a la universidad, y yo tuve la suerte de colaborar con 3 universidades, Alicante fue una de ellas, y Barcelona, cuando yo llegué a ser presidente del Tribunal de Tesis. Bueno, felicitar después a Casa Mediterráneo. ¿Por qué? Porque tiene una labor cultural, y yo soy nuevo y desconocido, en la ciudad de Alicante importante, y tanto es así que en el mes de julio pasado, hace 6 meses, hubo aquí una jornada dedicada, que vino el secretario de Estado de la Memoria Democrática, y hablaron mucho de Stavros, de Orán, de los exiliados que tuvieron que irse a Orán, y cómo las colonias, el colonialismo francés los acogió prácticamente como esclavos, hasta llegar a preparar un ferrocarril de Orán hasta el interior del Sáhara. No creo que hicieran más de 60 kilómetros de ferrocarril. Es decir, que ahí hay unas fuentes. A la autora, yo no lo voy a leer el libro, la novela, porque no leo novela desde hace 60 años. Leo ensayo, nada más. Y le voy a recomendar la tertulia cena velada literaria que en Elche hacen en el Hotel Millennium, el Alitruc, que no conozco a la librería, sé por la convocatoria. Es decir, que yo tengo una ventaja sobre vosotros, que como vivo solo, tengo mucho más tiempo libre. Y me sorprende la autora cómo puede tener las clases, prepararlas, preparar un guión, buscar, y entre buscar la bibliografía, hoy está más de moda en historia, los testimonios. Es la gran novedad que hay, los testimonios. Y tienen tanta importancia como la bibliografía, porque la bibliografía, como no seas adicto al jefe, al que paga, sabes tú que no hay nada que hacer. Yo recientemente, modestamente, he hecho un trabajo donde, porque ponía unas frases, es más de historia y antropología que otra cosa. Es decir, porque los libros de historia, tradicionalmente, el hombre, el ser humano, ni come, ni bebe, ni duerme, y dónde coño dormía, bebía, comía y vivía aquel hombre. Esto es lo que me ha preocupado. Y aquí viene, como estás en el ejercicio, yo quería buscar próximamente algún aficionado interesado para dejarle mi libro, que se ha publicado hace 2 meses. Está hecho con la estructura para darle por escrito de autorización para que tome lo que quiera, y se hacen 17 más. El libro es de una ciudad cercana que se llama, hago también publicidad como umbral de mi libro, aunque los ensayos, sabes tú que son 17, y los leen 4 y al cabo, y punto. Bueno, ¿y para qué? Pues porque el mío sí se llama La vida de un trabajador, etcétera, etcétera, en el primer franquismo, es decir, los primeros 20 años, del 39 al 59. Y está sin escribir, creo yo, la vida de un trabajador del calzado en el campo de Elche de 1939 al 59, con todas sus represiones políticas, laborales, policiales. A los trabajadores a partir de 14 años podían tener hasta 5 penas de muerte por faltar al trabajo. Es decir, la represión, pero también estaba el aislamiento internacional germanófilo como consecuencia, hambre, enfermedades, escasez, el monomio, desnutrición, enfermedad, mortandad, peste, con todos sus datos. Entonces, ¿está por escribir? Creo. Y lo lanzo porque posiblemente también esté por escribir la vida de un pescador en el litoral del Baix Camp, ¿se dice así? Sí. O del Baix Camp, del Camp Baix, del litoral alicantino. Entonces,
como estáis con las clases preparando y todo esto, me ofrezco por nada, desinteresadamente, a que la parte histórica, que son 2 partes, he conseguido que en 38 páginas, 20 años de historia, resumirlos. Eso me llevó 3 años. ¿Has visto que yo he adivinado que dábamos el micro y no nos lo devolvían? Pues he terminado. He terminado. Es broma, es broma. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es que nos vamos de la hora, que es hasta las 8, han pasado ya un par de minutos, lo digo por el técnico y porque tienen que cerrar la casa, pero muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias Olga, muchísimas gracias a Casa Mediterráneo, al director de Casa Mediterráneo, Andrés, que ha estado aquí toda la charla en primera fila, y muchísimas gracias a todos, nos vemos en las próximas ediciones de Escritoras y el Mediterráneo. Pues nada, muchísimas gracias, agradecer también a Marina, 17 Musas, a Casa Mediterráneo y a todos los asistentes. La verdad es que yo he estado muy a gusto aquí en esta charla tertulia. De corazón, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de dar a conocer mi literatura, mi persona, y espero que nos sigamos encontrando en el futuro. ¿Va a decir unas palabras el director de la casa? No, tan solo agradeceros a Marina, que ya es una reincidente en la casa, y a Olga por la aproximación que nos hace a la literatura. Y al hilo del tramo de memoria que estáis comentando. Yo también estoy escribiendo una novela de la cual no quiero hablaros, yo os hablaré en su día, pero me he identificado mucho con la fuerza de los personajes, porque es verdad que cobran vida y a veces los tienes que controlar. Algunos lo creas para que te ayude y luego te das cuenta que se te está apoderando. Lo he comprendido perfectamente. Los que estáis colocando la memoria en la literatura con cualquier tema, ya sea novela negra, que ya me parece un rizo muy rizado meter novela negra. Yo entiendo que José Luis se haya sorprendido porque dices novela negra y memoria. Está muy bien, porque tú misma has confesado que cuesta todavía ahora. Estamos en el siglo XXI. Han pasado tantos años, estamos en la era de las tecnologías y las libertades y la gente todavía se niega a hablar de lo que tiene como un tabú y que hasta que no se liberen y lo cuenten no vamos a limpiar esta historia, esta página de la historia de España. Entonces, el hecho de que lo coloques ahí va a propiciar que alguna gente que es incapaz de leer, cuando le vendes memoria en estado puro, pues ahí a raíz de la novela negra o de los almendros o lo que tú quieras vaya entendiendo. Y yo os animo a que sigáis esa labor. Es verdad que hicimos esa jornada y continuaremos el día 20, lo digo y sí que hago propaganda porque es el programa de este mes de la casa. El día 20 vamos a proyectar en esta misma pantalla el documental El último tren a Bufara, que continúa con donde lo dejamos en la memoria histórica, pero ahora ya nos vamos directamente al norte de África para contar la historia bien documentada, con película, de qué papel tuvieron los republicanos exiliados en la construcción de ese ferrocarril, que seguramente también va a sorprender a mucha gente. Aprovecho para invitaros a los que estáis aquí, será a las 7 de la tarde del día 20, y de paso también creo que la mayoría de los que sois ya abonados a la casa habéis recibido una invitación para el día 28 de enero. En esta misma sala va a haber una cumbre diplomática de 23 embajadores del Mediterráneo, que constituirán el Consejo Diplomático de la Casa. A eso no podéis estar, pero después sí que tenemos un concierto muy solemne, que vamos a estrenar una obra por primera vez, que se llama Mediterraneum. Es una sinfonía de 40 minutos muy potente, que describe con música en 4 tiempos los principales aspectos del Mediterráneo. Y en ese acto vamos a regalar una partitura a cada pueblo del Mediterráneo en manos de sus embajadores. Un acto para Alicante y para nosotros muy importante, nacido en esta casa. La obra es encargo especial de esta casa. Los que queréis asistir, si nos dejáis un correo en nuestra dirección aquí o entráis y no habéis recibido la invitación, podéis venir, porque el día 23 cerraremos y toda la entrada va a ser por invitación a 1.400 personas. Será en el ADA, en el auditorio del ADA, con la Orquesta Sinfónica del ADA. Permitidme este inciso, pero también quería aprovechar para decirlo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Perdón, es que no daba tiempo ya, por eso estaba. Si quiere comentar a la autora cualquier cosa, ella...